Al mencionar Francia se evoca la Torre Eiffel, las calles románticas, la moda de lujo y una vida que hace que el mundo entero admire. Pero detrás de esa fachada deslumbrante se encuentra una Francia completamente diferente, un lugar donde las calles están abarrotadas de gente, la basura a veces se acumula, las ratas aparecen en muchas esquinas y el ritmo de vida acelerado hace que todo se sienta agobiante. Entonces, ¿cuál es la verdadera Francia? Vamos a explorar algunos hechos interesantes y también los rincones ocultos detrás de uno de los países más famosos del mundo. Número 1. La verdad oculta detrás de la deslumbrante París. ¿Crees que un solo viaje a París podría llevar a una persona sana a ser hospitalizada por shock psicológico? Durante décadas París ha sido construida por el mundo como un sueño. A través de películas, anuncios y postales turísticas, la capital de Francia se presenta como una ciudad perfecta donde las parejas pasean de la mano bajo la Torre Eiffel, pequeños cafés adornados con flores, el sonido de un acordeón resonando, entre las calles empedradas y el río Sena brillando al atardecer. Para millones de personas en el mundo, especialmente aquellas que nunca han estado aquí, París es casi un símbolo de romanticismo, pero la realidad está muy lejos de lo que vemos. Si caminas por las calles de París a las 8 de la mañana, es muy probable que te encuentres apretujado en un vagón de metro lleno de gente, escuchando el sonido de las ruedas, chirriando sobre las vías y viendo rostros cansados apresurándose hacia sus trabajos. Al salir a la superficie, lo que te espera puede no ser el sonido de un acordeón, sino el ruido de los coches, las obras de construcción y la multitud empujándose a través de las estrechas calles. En muchos barrios, las paredes están cubiertas de graffiti. Alrededor de los cubos de basura desbordados hay bolsas de plástico y restos de comida esparcidos. Algunas entradas del metro aún conservan el olor a orina. Incluso a solo unas calles de la Torre Eiffel puedes encontrarte con vendedores ambulantes acosando a los turistas, carteristas aprovechando la multitud o personas sin hogar durmiendo en la acera. Incluso hay ratas. Si no te has equivocado, París ha convivido durante mucho tiempo con una gran población de ratas urbanas. Pueden aparecer en parques alrededor de los cubos de basura a lo largo del río Sena y a veces a solo unas calles de las áreas más turísticas. Para aquellos que vienen de los tranquilos suburbios de Estados Unidos, donde las calles son amplias, las casas están separadas y ver ratas en el centro de la ciudad es algo bastante raro. La París real puede ser completamente diferente de los Unidos que habían imaginado. Incluso hay quienes se sienten tan decepcionados que presentan síntomas como pánico, desorientación y necesitan asistencia médica. Este fenómeno incluso tiene un nombre: el síndrome de París. Lo curioso es que esta afección no surge de que París sea tan mala, sino de que el mundo ha convertido a París en un sueño demasiado perfecto. Cuando la distancia entre las expectativas y la realidad se vuelve demasiado grande, el cerebro humano es lo primero que no puede soportar. Pero si solo fueran las calles abarrotadas o unas pocas ratas, tal vez París no sería la decepción para tantos turistas. Lo que sorprende a muchas personas aún más son los propios habitantes de la ciudad. Pero antes de continuar, déjanos un comentario para hacernos saber de dónde nos ves y qué hora es ahora. Queremos saber a cuántos lugares ha llegado este video. Número 2. Un rincón de París que no conoces. Desde pequeños, estamos acostumbrados a la imagen de los franceses como personas elegantes, sutiles, siempre sonriendo, disfrutando de un café en la terraza y hablando con un tono poético. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. Desde afuera, Francia es un símbolo de libertad e igualdad. Pero al vivir aquí el tiempo suficiente, muchos se dan cuenta de que detrás de esa imagen hay una sociedad con límites invisibles que no todos pueden cruzar fácilmente. Esto es más evidente en las banlieues, los suburbios donde se concentran muchos inmigrantes y sus descendientes. A solo unas decenas de minutos en coche del centro de París o Lyon, la vida aquí parece pertenecer a un mundo diferente. Los viejos edificios de apartamentos, una tasa de desempleo mucho más alta que el promedio, oportunidades laborales limitadas y la sensación de ser marginados de la sociedad hacen que muchos jóvenes crezcan con la idea de que deben esforzarse más que los demás solo para tener las mismas oportunidades. Esta acumulación de descontento ha convertido en varias ocasiones a estos suburbios en el epicentro de disturbios que han conmocionado a Francia.
Pero la distancia en Francia no solo se encuentra entre el centro y los suburbios, sino que también existe en el camino hacia la cima del poder. En teoría, cualquiera con capacidad puede tener éxito. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las personas que ocupan posiciones importantes en el gobierno, grandes corporaciones o la administración nacional, provienen de un grupo muy pequeño de escuelas prestigiosas conocidas como grandes écoles. Muchos presidentes, ministros o líderes de grandes empresas han pasado por casi el mismo sistema educativo. Esto ha llevado a que no pocos franceses comparen esta red con un club de élite, donde la puerta siempre está abierta para quienes están dentro, pero es extremadamente difícil de acceder para el resto de la sociedad. Esta división a veces se manifiesta de manera clara en un ámbito del que los franceses siempre se sienten más orgullosos: el fútbol. Después de ganar la Copa del Mundo en 1998, la selección francesa fue elogiada como un símbolo de un país multicultural con el lema Black, Blanc, Beur, que significa que los negros, los blancos y los de origen norteafricano comparten una misma bandera. Sin embargo, muchos jugadores de origen africano y norteafricano comparten una realidad muy diferente. Cuando marcan un gol y ayudan al equipo a ganar, son aclamados como el orgullo de Francia. Pero tan pronto como juegan mal o fallan un penalti, las redes sociales se inundan de insultos dirigidos a su origen y color de piel. De ahí surge una amarga frase: si ganan son franceses, si pierden, se convierten en inmigrantes. Estas controversias se intensificaron en 2011 cuando los medios franceses revelaron el contenido de una reunión interna de la Federación Francesa de Fútbol. En esa reunión, los líderes discutieron la posibilidad de limitar la proporción de jugadores jóvenes con doble nacionalidad en las academias de formación, preocupados de que pudieran optar por representar a la selección del país de sus padres en lugar de a la selección francesa. Aunque ese plan no se llevó a cabo, el incidente generó un gran debate sobre prejuicios, identidad y oportunidades de igualdad en la sociedad francesa. Número 3. El lado oculto detrás de la independencia de las mujeres francesas. Al mencionar a las mujeres francesas, la mayoría de las personas inmediatamente piensa en chicas caminando por las calles de París con un abrigo elegante, una taza de café en la mano y una vida que es tanto libre como digna de envidia. Pero ¿sabías que detrás de esa apariencia siempre serena hay innumerables presiones? En Francia rara vez se dice abiertamente que las mujeres deben ser delgadas. Sin embargo, el estándar de una figura esbelta sigue existiendo de manera silenciosa en la sociedad. La mujer ideal debe mantener una silueta esbelta, pero no debe dejar que los demás sientan que está tratando de perder peso. Deben ser bellas de una manera natural. Esa presión, que parece ligera, ha llevado a los expertos en salud a registrar un aumento en los trastornos alimentarios, especialmente la anorexia, que se ha vuelto cada vez más común entre los jóvenes. No solo eso, si eres una mujer francesa, casi se espera que te conviertas en una mujer perfecta. Debes tener un trabajo estable, ser financieramente independiente, criar bien a tus hijos, cuidar de tu familia y al mismo tiempo mantener atractivo a los ojos de tu pareja. Puede sonar normal, pero en realidad es muy difícil equilibrar y mantener una vida así a largo plazo. Llevar a los niños a la escuela por la mañana, llegar al trabajo a tiempo, pasar por el supermercado después del trabajo, cocinar por la noche, revisar las tareas de los niños, recordar las citas de vacunación, programar consultas médicas, preparar regalos de cumpleaños para los seres queridos y finalmente encontrar tiempo para descansar. Por eso en Francia ha surgido un concepto muy famoso llamado la charge mentale o carga mental. Incluso cuando el esposo está dispuesto a ayudar con las tareas del hogar, muchas decisiones siguen siendo planificadas, recordadas y organizadas por la esposa. Y el precio de poder hacerlo todo es que la tasa de agotamiento debido a la presión laboral y de la vida en las mujeres está en aumento. Sin embargo, lo que se invierte no recibe el reconocimiento correspondiente. Si piensas que en un país que siempre menciona la igualdad de género, las mujeres ocupan la mayoría de los puestos de liderazgo, te equivocas. Para poder dedicar tiempo a cuidar de la familia, muchas se ven obligadas a elegir trabajos a tiempo parcial. Esto ayuda a equilibrar la vida en el corto plazo, pero también significa salarios más bajos y menos oportunidades de ascenso en el futuro. La presión laboral es solo una parte. A pesar de ser considerado uno de los países pioneros en derechos de las mujeres, Francia sigue registrando un gran número de casos de violencia contra las mujeres cada año. Según informes oficiales, cientos de mujeres han perdido la vida a manos de sus esposos o parejas en los últimos años, lo que ha llevado al gobierno a implementar varios programas de apoyo urgente para las víctimas.
Lo preocupante es que muchas han permanecido en silencio durante mucho tiempo, porque cuando la sociedad siempre espera que seas fuerte, independiente y capaz de resolver todo por ti misma, admitir que eres una víctima puede convertirse en lo más difícil de decir. Quizás por eso cada vez más mujeres eligen vivir solas en lugar de entrar en una nueva relación. Pero lo que más te sorprenderá al llegar a Francia es que no son tan educados y amables como podríamos pensar, en cambio parecen tener la costumbre de quejarse de todo. Número 4. La cultura de quejas de los franceses. Los franceses pueden quejarse de todo incluso cuando las cosas están yendo bastante bien. Este hábito se llama râler. En Francia, quejarse no solo es una expresión de descontento, sino casi una forma de comunicación. Se puede comenzar el día hablando de un tren que llegó tarde, del aumento de la electricidad, del clima cambiante o de una nueva decisión del gobierno. Lo curioso es que si siempre sonríes y te muestras demasiado positivo, algunos franceses pueden pensar que te falta sinceridad o que eres demasiado ingenuo. En su cultura no es necesario aparentar alegría solo para complacer a los demás. Esa es también la razón por la que el servicio en Francia a veces puede parecer frío para los turistas. Los franceses no valoran tanto la idea de que el cliente es el rey. Los empleados se ven a sí mismos como iguales a los clientes. Si eres educado, todo suele ser bastante normal, pero si das órdenes, presionas o adoptas una actitud de superioridad, pueden responderte de manera fría de inmediato. Sin embargo, râler no es completamente negativo, también es una especie de pegamento social. En lugar de comenzar con conversaciones triviales, dos franceses pueden rápidamente hacerse cercanos al quejarse juntos sobre el tráfico, el alquiler o los precios de los alimentos. Una pequeña queja a veces puede abrir un debate sobre economía, política y cómo debería funcionar la sociedad. Porque para los franceses quejarse a menudo significa que todavía les importa. Critican el servicio porque quieren una mejor calidad. Discuten porque no quieren aceptar las cosas en silencio. Ese espíritu también se manifiesta en huelgas y protestas. Cuando están descontentos, los franceses no solo se quejan en las cafeterías, salen a la calle, ejercen presión y obligan a las autoridades a escuchar. Por lo tanto, lo que los de afuera ven como mal humor a veces proviene de una creencia muy francesa. La vida es buena, pero aún no lo suficientemente buena como para dejar de quejarse. Quizás por eso Francia es conocida como el reino de las huelgas, donde la gente está dispuesta a detener su trabajo para defender la calidad de vida. Número 5. Especialidad de la huelga y filosofía de trabajar para vivir. Si algún día el sistema de metro dejara de funcionar, las escuelas cerraran, los vuelos se interrumpieran y cientos de miles de personas salieran a las calles para protestar contra una nueva política del gobierno, para muchos, eso sería un evento inusual. Pero en Francia imágenes como estas han aparecido en numerosas ocasiones a lo largo de las últimas décadas. Los franceses son famosos por sus huelgas hasta el punto de que se ha convertido casi en parte de su identidad nacional. Tan pronto como surgen cambios relacionados con las pensiones, el tiempo de trabajo o el bienestar social, una ola de protestas puede extenderse rápidamente por todo el país. A primera vista, esto puede resultar confuso para muchos fuera de Francia. ¿Por qué un país rico, desarrollado y con un alto nivel de vida protesta con tanta frecuencia? La respuesta radica en la forma en que los franceses perciben la vida. Si en nuestra cultura el trabajo se considera una parte muy importante de la definición del éxito personal, en Francia, muchas personas creen que el trabajo es solo un medio para servir a la vida. La familia, el tiempo de descanso, las largas comidas con amigos o las vacaciones prolongadas son vistos como cosas que merecen ser protegidas tanto como el dinero. Quizás esta diferencia se manifiesta más claramente en la forma en que los franceses perciben el tiempo y la edad. En otros países desarrollados, la industria del anti-envejecimiento, que vale decenas de miles de millones de dólares, se basa en la idea de que hay que parecer más joven que la edad real el mayor tiempo posible. Pero en Francia a menudo verás a mujeres de más de 50 o 60 años que se presentan con confianza en la vida cotidiana sin estar obsesionadas con ocultar su edad. Eso no significa que a los franceses no les importe su apariencia. Por el contrario, les importa mucho. Pero en lugar de perseguir la juventud a toda costa, muchas personas priorizan la elegancia, la salud y la calidad de vida. Esto contribuye a que las mujeres francesas alcancen una esperanza de vida promedio muy alta de hasta 8,44 años. Por lo tanto, cuando sienten que esos valores están amenazados, muchos franceses están dispuestos a salir a la calle para defenderlos. Lo paradójico es que, a pesar de ser famosos por sus huelgas y protestas, Francia mantiene una de las economías más grandes del mundo.
Y esa es precisamente la pregunta que despierta la curiosidad de muchos. ¿Cómo es posible que un país que frecuentemente se toma días libres, protesta y debate aún logre crear algunas de las corporaciones más importantes del mundo y mantener industrias competitivas a nivel global? Para entender esto, necesitamos observar cómo los franceses definen la productividad de una manera muy diferente al resto del mundo. Número 6. ¿Cómo puede un país o una huelga seguir siendo próspero? Si hay algo que sorprende a muchas personas al investigar sobre Francia es que los franceses trabajan mucho menos de lo que se suele imaginar acerca de una potencia económica. Mientras que en otros países, la imagen habitual del éxito a menudo está asociada con largas semanas laborales, horas extra y una cultura que siempre fomenta trabajar más para lograr más. Pero en Francia esa filosofía no es del todo cierta. Los trabajadores franceses disfrutan actualmente de al menos 5 semanas de vacaciones pagadas al año. Muchos prácticamente dedican todo el mes de agosto a descansar con sus familias. La semana laboral estándar está limitada a unas 35 horas, considerablemente menos que en muchas otras economías desarrolladas. Las largas comidas en familia, las vacaciones anuales o el tiempo dedicado a uno mismo son considerados una parte importante de la vida y no un premio que solo se obtiene al jubilarse. Si solo se observa esto, no son pocos los que pensarían que la economía francesa debe estar teniendo dificultades para competir en el mundo. Pero la realidad es completamente opuesta. Francia posee actualmente una de las economías más grandes del planeta. Es el hogar de Airbus, uno de los 2 mayores grupos de fabricación de aviones comerciales del mundo. El sistema de trenes de alta velocidad TGV ha establecido récords de velocidad en las vías. Este país también mantiene una industria de defensa, energía y tecnología aeronáutica que se encuentra entre las líderes de Europa. Esto plantea una pregunta muy interesante. ¿Cómo es posible que un país que trabaja menos genere tanto valor? Una parte de la respuesta radica en cómo los franceses definen la productividad. En lugar de centrarse en el número de horas presentes en el lugar de trabajo, suelen enfocarse en la eficacia que se genera durante ese tiempo. Esta idea influye en muchos ámbitos, desde la educación y la planificación urbana hasta la cultura empresarial. Pero hay otra razón que se menciona con menos frecuencia. Los franceses han entendido desde hace tiempo que lo que genera mayores beneficios no siempre es producir más. A veces los mayores beneficios provienen de hacer que el mundo esté dispuesto a pagar más por el mismo producto. Esa es la razón por la cual Francia no solo vende aviones, trenes de alta velocidad o tecnología, también venden cosas mucho más intangibles. Un bolso, un frasco de perfume, una marca, un sueño de vida elegante al estilo parisino. Y es precisamente a partir de esas cosas que parecen intangibles que los franceses han construido un imperio empresarial valorado en cientos de miles de millones de dólares. Quizás ningún país entienda mejor el arte de convertir el deseo en beneficio que Francia. Y quizás en ningún otro lugar se manifieste con más claridad esa mentalidad que en las leyes de Francia. Muchas regulaciones a primera vista pueden parecer muy extrañas, pero detrás de cada ley hay una forma de pensar muy característica de los franceses. Número 7. Leyes extrañas, pero muy francesas. Si solo se observan algunas leyes de Francia, muchas personas pueden pensar que este país es bastante extraño. Pero al mirar más de cerca uno se da cuenta de que reflejan claramente la forma en que los franceses ven la vida. El ejemplo más famoso es la ley que permite casarse con una persona fallecida. Suena como algo que solo podría aparecer en una novela, pero en casos especiales, una persona aún puede ser autorizada a completar la ceremonia nupcial con su prometido o prometida ya fallecido, si se puede demostrar que ambos realmente tenían la intención de casarse previamente. La decisión final debe ser aprobada por la más alta autoridad del Estado. Para muchas personas, esta idea puede ser difícil de entender, pero para muchos franceses es una forma en que la ley protege un compromiso que consideran que nunca termina realmente. Otro ejemplo se encuentra en los supermercados. Mientras millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año en todo el mundo, Francia se ha convertido en uno de los primeros países en exigir que los supermercados donen alimentos aún comestibles en lugar de destruirlos. En otras palabras, en lugar de proteger el derecho a desechar, la ley prioriza la responsabilidad social. Incluso al entrar en un restaurante, los turistas pueden encontrarse con algo bastante diferente. En Francia, si se solicita, los restaurantes deben proporcionar agua del grifo gratis a los comensales. Esto puede parecer muy normal para los locales, pero sorprende a muchos turistas, especialmente a aquellos acostumbrados a tener que pagar por casi todas las bebidas durante la comida.
Incluso los franceses utilizan la ley para proteger su idioma. Las emisoras de radio deben dedicar una proporción significativa de su tiempo de emisión a canciones en francés para limitar la invasión de la cultura popular global sobre la identidad local. Quizás en ningún lugar se manifiesta más claramente la concepción de la libertad individual de los franceses que en la localidad costera de Cap d'Agde en el sur del país. Aquí existe una comunidad especial donde la desnudez total en público está permitida por la ley. Para muchos esta idea puede sonar increíble, pero en Cap d'Agde simplemente es parte de la vida cotidiana. Los residentes pueden ir al supermercado, al banco, cortarse el cabello o participar en actividades diarias sin necesidad de vestirse. Lo interesante es que este lugar no se ha construido sobre la base de la rebeldía o la oposición social. Por el contrario, opera bajo reglas muy estrictas de respeto, privacidad y comportamiento en público. Para muchos franceses este es otro ejemplo que muestra que la libertad no significa ausencia de límites, sino el derecho a vivir según sus propias elecciones siempre que no afecte a los demás. Si se observan las leyes de manera individual pueden parecer no estar relacionadas entre sí, pero al juntarlas, comienza a aparecer un cuadro interesante. Los franceses no solo utilizan la ley para mantener el orden, también la utilizan para proteger lo que consideran valioso: la memoria, la cultura, el idioma, la comunidad, y a veces incluso valores muy cotidianos en la vida diaria. Quizás esa sea también la razón por la que los franceses prestan especial atención a algo que parece tan normal: una barra de pan. Porque en Francia el pan no es solo un alimento, es parte de la identidad nacional. Número 8. ¿Por qué los franceses consideran que una barra de pan es tan importante? Imagina que un día el gobierno decide implementar regulaciones estrictas sobre cómo se elabora un plato tradicional de tu país. Suena extraño, pero en Francia algo similar ha ocurrido con la baguette. Para muchos extranjeros la baguette es simplemente un pan largo y crujiente, pero para los franceses es parte de su identidad nacional, hasta el punto de que el gobierno ha promulgado regulaciones muy específicas sobre cómo hacer una baguette tradicional. Según estas regulaciones, este tipo de pan solo puede utilizar 4 ingredientes básicos: harina, agua, sal y levadura, sin conservantes, sin aditivos industriales. Parece un detalle menor, pero refleja algo muy grande en la cultura francesa. Los franceses tienden a proteger los valores tradicionales incluso si eso complica las cosas. Mientras que en muchas partes del mundo se prioriza la producción más rápida y barata, los franceses a menudo están dispuestos a pagar más por lo que consideran que está hecho de la manera correcta. Y la baguette es el ejemplo más perfecto. Cada año los ciudadanos de este país consumen alrededor de 10.000 millones de baguettes. En promedio se venden cientos de panes cada segundo en todo el país. En muchas pequeñas localidades la panadería local sigue siendo una parte importante de la vida comunitaria. La gente se reúne allí cada mañana, conversa, se pone al día con las noticias y mantiene hábitos que han perdurado a lo largo de generaciones. Esto es bastante diferente de la experiencia de muchos extranjeros. Para nosotros, el pan suele ser un artículo que se compra junto con muchas otras cosas en el supermercado. En cambio, en Francia muchas personas todavía se toman el tiempo de visitar una panadería solo para comprar una barra de pan para la cena. Ese apego ha generado algunas reglas culturales bastante interesantes. Una de ellas es que colocar el pan al revés sobre la mesa se considera de mal augurio. Se cree que el origen de esta creencia se remonta a siglos atrás, cuando los panaderos debían reservar un pan volteado para el verdugo de la ciudad. Con el tiempo, colocar el pan al revés se asoció con la mala suerte. Aunque hoy en día no todos creen en esto, muchas personas aún evitan hacerlo por costumbre. Quizás son esos pequeños detalles los que llevaron a la UNESCO a reconocer la tradición de hacer baguettes como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Porque lo que se preserva no es solo la receta del pan, sino todo un estilo de vida. Un estilo de vida que los franceses creen que los placeres sencillos del día a día también merecen ser preservados, al igual que los castillos, museos o monumentos famosos. Y si una simple barra de pan ha sido tratada como parte del patrimonio nacional, no es de extrañar que los franceses también puedan transformar ingredientes que en muchos lugares se consideran extraños en platos reconocidos en todo el parte. Un mundo. Número 9. Gastronomía singular: transformar lo que se considera despreciable en una joya culinaria. Si es la primera vez que miras el menú de algunos restaurantes tradicionales en Francia, no son pocos los turistas que tendrán que mirar de nuevo para asegurarse de que no han leído mal: caracoles, muslos de rana, cabeza de ternera, incluso platos elaborados con vísceras.
Para muchas personas estos no son necesariamente los alimentos que uno esperaría encontrar en una cena ideal, pero en Francia, algunos de esos platos son considerados especialidades y aparecen en restaurantes con cientos de años de historia. Lo interesante es que esta historia no comienza realmente con el lujo, comienza con la economía. Durante gran parte de la historia de la humanidad, la gente no tenía la posibilidad de elegir los mejores cortes de carne y desechar el resto. Cuando un animal era sacrificado, casi todas las partes eran aprovechadas. Mejillas, lengua, hígado, corazón, estómago. Lo que hoy en día muchos consideran extraño, solía ser una parte muy normal de la vida, pero los franceses hicieron algo diferente. No solo utilizaron esos ingredientes, buscaron la manera de elevarlos a una forma de arte. Un estofado de cabeza de ternera puede llevar horas de preparación. Un plato de caracoles al horno con mantequilla y ajo se prepara con un cuidado meticuloso en cada detalle. Incluso las salchichas hechas de vísceras tienen su propia receta que se ha transmitido a lo largo de generaciones. Mientras que en muchos lugares el valor de un plato a menudo se asocia con ingredientes costosos, en Francia, el valor a veces radica en la habilidad y la sofisticación del chef. Es una forma de pensar bastante diferente. Refleja una característica que aparece con frecuencia en la cultura francesa. Los franceses no necesariamente se sienten atraídos por lo más caro. Se sienten atraídos por lo que está mejor hecho. Quizás esa sea también la razón por la que un plato de caracoles puede convertirse en un símbolo nacional, consumiendo hasta 300.000 caracoles al año, o por la que una simple barra de pan puede ser reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural. Porque para los franceses el valor no solo reside en el objeto en sí, reside en la historia, la habilidad y la tradición que hay detrás de él. Y quizás no hay lugar que exprese esta filosofía más claramente que una obra que hoy en día millones de personas consideran un símbolo de Francia. Lo irónico es que cuando apareció por primera vez, esa obra fue despreciada por los propios franceses. Número 10. Las obras emblemáticas. Hoy en día la Torre Eiffel es el símbolo más famoso de Francia. Cada año millones de turistas de todo el mundo llegan a París solo para ver con sus propios ojos esta estructura de hierro. Sin embargo, lo irónico es que cuando apareció a finales del siglo XIX muchos franceses la odiaban. Los escritores, pintores y arquitectos famosos de la época llamaban a la Torre Eiffel un monstruo de hierro que arruinaba la belleza de París. Esta obra incluso se había planeado que existiera solo unos 20 años antes de ser desmantelada. Si todo hubiera seguido el plan original, el símbolo más famoso de Francia hoy en día probablemente habría desaparecido hace mucho tiempo, pero el tiempo lo cambió todo. Lo interesante es que esta historia no solo ocurrió con la Torre Eiffel. Francia parece tener una relación especial con la historia. Mientras que muchos países poseen algunos castillos famosos, Francia tiene más de 40.000 castillos y mansiones históricas esparcidas por todo el país. En muchas zonas rurales, ver un antiguo castillo a veces es tan normal como ver una iglesia o una pequeña plaza. La historia aquí no está en los libros de texto, está presente justo fuera de la ventana. Uno de los ejemplos más impresionantes es el Palacio de Versalles. Con más de 2.300 cuartos, más de 1.200 chimeneas y decenas de escaleras grandes y pequeñas, este lugar fue un símbolo del poder y la opulencia de la realeza francesa. Para muchos estadounidenses, estos números se asemejan más a un enorme complejo turístico que a la residencia de una familia. Pero esa misma opulencia también contribuyó al descontento del pueblo y se convirtió en uno de los símbolos asociados con la Revolución Francesa. No solo hay enormes palacios. En la costa de Normandía existe un lugar que parece salido de un cuento de hadas. Es el Mont Saint-Michel. Este monasterio fue construido en una pequeña isla rocosa en medio del mar. Cuando la marea sube, todo el camino que conecta con la tierra firme casi desaparece, haciendo que parezca una fortaleza solitaria en medio del océano. Y si se quiere entender cuán importante es la historia para los franceses, quizás no haya mejor lugar que el Louvre. La colección aquí es tan grande que si se dedicaran exactamente 30 segundos a cada objeto, una persona podría tardar alrededor de 100 días en verlo todo. Quizás eso es lo que hace que Francia sea diferente. En muchos lugares la historia es algo que recordar. En Francia la historia es algo con lo que vivir. Aparece en las obras que alguna vez fueron despreciadas, en los palacios lujosos, en los monasterios, en el mar y en los enormes museos que aún cuentan la historia de hace miles de años. Pero lo interesante es que no toda la historia de París se encuentra en la superficie.
Escondido bajo las bulliciosas avenidas y los famosos cafés hay un mundo completamente diferente que muy pocos han llegado a ver. Número 11. Francia no solo se encuentra en Europa. Al mirar el mapa, Francia parece ser solo un país ubicado en el oeste de Europa, pero eso es solo una parte de la historia. De hecho, el territorio de Francia se extiende a través de varios continentes y océanos de tal manera que este país posee más usos horarios que cualquier otro en el mundo. En total hay 12 usos horarios diferentes, más que Rusia y Estados Unidos. Esto significa que cuando los parisinos están disfrutando de su desayuno, algunos ciudadanos franceses al otro lado del mundo pueden estar a punto de terminar su jornada laboral. El origen de esta singularidad radica en los territorios de ultramar que quedaron de la época imperial. Desde el Caribe y América del Sur hasta el Océano Índico y el Pacífico, Francia mantiene una presencia en muchos lugares del mundo. Y eso ha creado un hecho que sorprende a muchas personas. La frontera terrestre más larga de Francia no se encuentra en Europa, no limita con Alemania, no limita con España, sino que se encuentra en medio de la selva amazónica. El territorio de Guayana Francesa en América del Sur comparte una frontera de aproximadamente 730 kilómetros con Brasil. En otras palabras, la frontera más larga de Francia se sitúa en una de las selvas tropicales más grandes del planeta. Para muchos esto suena más como un acertijo geográfico que como una realidad, pero la influencia de los territorios de ultramar no se detiene en el mapa. También le permite a Francia poseer una vasta zona económica exclusiva en el mar que se extiende por todos los océanos. Si se consideran estas aguas, el alcance de la influencia de Francia es mucho mayor que la imagen familiar de un país europeo de tamaño relativamente modesto. Lo interesante es que la Francia moderna se asemeja a una mezcla de dos mundos. Por un lado, es un país famoso por sus antiguos castillos, catedrales centenarias y calles impregnadas de historia. Por otro lado, su influencia se extiende desde la selva amazónica hasta las islas del Pacífico. Quizás esa sea la razón por la que muchas personas subestiman la verdadera magnitud de Francia, porque detrás de la imagen de un país de moda, arte y baguettes, hay una red de territorios, culturas e historias que se extienden a nivel global. Pero entre todos los vestigios que la historia ha dejado en Francia, hay un lugar tan especial que la gente casi no puede regresar a vivir allí después de más de un siglo. Una tierra donde la guerra aún no ha terminado realmente. Número 12. Zone Rouge, un territorio muerto que se convierte en naturaleza salvaje. Si hay un lugar que permite entender por qué los franceses ven la vida de manera diferente a muchas otras naciones, probablemente sea la Zone Rouge o Zona Roja. Ubicada en el este de Francia, esta área se extiende por decenas de miles de acres y ha estado cerrada al público durante más de un siglo. No por secretos militares, no por un desastre nuclear, sino por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918, muchas de las batallas más feroces de Europa tuvieron lugar en estas tierras. Millones de proyectiles fueron disparados. La tierra fue devastada por bombas, gases tóxicos y armas que nunca antes habían existido en la historia. Cuando la guerra terminó, algunas áreas estaban tan gravemente destruidas que el gobierno francés concluyó que era demasiado peligroso permitir que las personas regresaran a vivir allí. Hasta el día de hoy, muchos lugares en la Zone Rouge aún contienen bombas sin detonar, metales pesados y sustancias tóxicas que permanecen en el suelo. Cada año, agricultores y equipos de desactivación de explosivos continúan descubriendo proyectiles de hace más de un siglo. Para muchos estadounidenses, la guerra mundial suele ser solo historias en libros de historia o documentales. Pero en algunos lugares de Francia la guerra sigue presente en la misma tierra bajo sus pies. Lo interesante es que la naturaleza ha reaccionado de una manera muy diferente. Cuando los humanos se fueron, los árboles comenzaron a regresar, los bosques crecieron. La vida silvestre apareció. Muchas áreas que alguna vez fueron campos de batalla ensangrentados se han convertido en regiones verdes casi vírgenes. Surge una paradoja familiar de Francia. Un lugar que alguna vez representó la destrucción se ha convertido en el lugar donde la naturaleza renace con más fuerza. Y quizás esa sea también la imagen reflejada de toda esta nación. Un país que ha pasado por revoluciones, guerras, divisiones y innumerables turbulencias. Un país famoso por su oposición, debate y constante cuestionamiento de todo. Pero también a partir de esos conflictos han creado arte, filosofía, moda, gastronomía y una influencia cultural que el resto del mundo sigue admirando. Quizás Francia no sea el país perfecto que las postales turísticas suelen describir. París no siempre es romántica. Los franceses no siempre son agradables.
Y la vida aquí está llena de contradicciones. Pero quizás son esas mismas contradicciones las que crean el atractivo especial de Francia, un país que no intenta ser un modelo para el mundo. Sin embargo, al vivir según sus propios valores, logran que el mundo entero no deje de sentir curiosidad y fascinación. Si te parece interesante, haznos saber cuál es la verdad sobre Francia que más te sorprendió en este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas aventuras de Misterios del Planeta.